Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenidos al curso el día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos para ver si van a ingresar más y si no, pues iniciamos. Ay, los trastes. Tiempo que traje los trastes, no. Vamos a dar inicio, compañeros. El día de hoy tenemos como tema la herencia genética y la acción del gen. Cuando hablamos de herencia genética, pues estamos hablando de los caracteres que son transmitidos de padres a hijos y de generación en generación. Debemos de recordar que la herencia genética tiene esa característica que se transmite, ¿verdad?, de generación en generación, y que todo, ¿verdad?, todo lo que nosotros tenemos pues es hereditario, o sea, todo es transmitido, todo lo heredamos, ¿verdad? Ustedes saben pues que acá existe pues lo que nosotros llamamos herencia sexual y herencia sexual. La herencia sexual pues es cuando únicamente, ¿verdad?, los seres se reproducen de un solo padre, ya sea el padre o de la madre, mientras que la herencia sexual ya estamos hablando de la unión de dos seres, o sea, la unión de dos caracteres. Para esto nosotros conocemos que nuestras células, ¿verdad? Nuestras células pues están compuestas por cantidades de genes, por cantidades de cromosomas y por cantidades de ADN, que son los tres transmisores de la herencia genética. Vuelvo a repetir, gen, cromosoma y ADN, ¿verdad? Los genes, pues la acción del gen es muy importante, porque recuerden que nosotros específicamente, ¿verdad?, estamos compuestos por cantidades, millones de genes que heredamos. Por ejemplo, el color de los ojos lo heredamos por medio de un gen, la forma de los ojos, la forma de los labios, la forma de las orejas, nuestro cabello, nuestros dedos, todo lo que nosotros tenemos está heredado en base a los genes, pues esos genes que son transmitidos, ¿verdad? Que son transmitidos de padres a hijos, ¿verdad? Y así pues las generaciones van guardando eso. Recordemos que en el caso de nuestras células, ¿verdad? En nuestras células pues nosotros encontramos 22 pares de cromosomas, acá, 22 pares. Son los 22 pares de cromosomas más el par sexual que aparece, ¿verdad? Que en el hombre todos sabemos que es XY y en la mujer es XX. Todo ser humano, digan bien, todo ser humano está compuesto entonces por 46 cromosomas, 22 pares de cromosomas más los cromosomas sexuales. Vuelvo a repetir que en la mujer es XX y en el hombre es XY. Siempre ha habido cierta controversia respecto a esto, ¿no? Es que quién es el que determina pues el sexo o el género en una nueva persona. Definitivamente pues es el hombre, ¿verdad? Es el hombre por este gen diferente que tiene, ¿verdad? Por
es el diferente que está dentro del género masculino. Vuelvo a repetir, entonces le llamamos herencia genética a la transmisión de los caracteres que van de generación en generación. Ha sido un tema de controversia desde la antigüedad, Muchos hicieron escritos, muchos hicieron postulados, ¿verdad? Hasta que en un momento determinado Gregorio Méndez, a quien se le conoce como padre de la genética moderna, pues especificó todos los principios de la herencia y lo clasificó en leyes. ¿Sí, Dercy? Levantó la mano, no sé si Dercy Cepeda nos levantó la mano. Disculpe, Lick, es que se me trabó el teléfono. Muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que dentro de lo que nosotros conocemos entonces como herencia genética, vamos a definir qué son los caracteres que se transmiten de generación en generación. ¿Y cómo se transmiten esos caracteres? Pues por la unión de las dos células que nosotros ya conocemos como células sexuales. La célula masculina, que todos sabemos que es el espermatozoide, y la célula femenina, que es el óvulo, ¿verdad? Los cuales pues vienen de órganos especializados, ¿verdad? Vienen de órganos especializados que dan origen a un nuevo ser. Esos cambios, ¿verdad? Esos cambios son súbitos, inmediatos. Pues media vez, ¿verdad? Se unió el espermatozoide y el óvulo. Ahí va toda la información genética de nuestros padres, de nuestras madres. Ahí va toda la información. Ahí van los caracteres que esta persona pues va a tener, ¿verdad? En qué se va a parecer a su papá, en qué se va a parecer a su mamá. Y en algunos casos se da de que la herencia biológica tiene también este sentido. Los nuevos seres no se parecen a los padres, ¿verdad? Sino que tienen caracteres recesivos. Recuérdense que hay dos tipos de caracteres que los dan ¿quiénes? Los genes. Los caracteres recesivos y los caracteres dominantes. Los caracteres dominantes son aquellos caracteres que nosotros vamos a tener, vamos a expresarlos pues, en nuestra fisionomía. Ustedes no dejarán mentir que muchas veces dicen, se parece a su papá, se parece a su mamá, ¿verdad? Porque hay cierto dominio, pues hay cierto dominio de esos caracteres, pero en muchas ocasiones, ¿verdad? En muchas ocasiones no tienen la fisionomía, no tienen esos caracteres de papá y de mamá, sino que aparecen a veces los caracteres de los abuelos, de los bisabuelos, y a eso pues nosotros le llamamos caracteres recesivos o genes recesivos, que se han quedado tal vez una o dos generaciones ahí guardados, y en la tercera generación salen esos caracteres, ¿verdad? Que muchas veces pues, ha traído problemas a la familia, cuando no tienen un parecido con el papá, ¿verdad? Inmediatamente pues hay cierta desconfianza. Pero lo que ocurre ahí, ¿verdad? Según la ciencia, es que esos genes han quedado dominados, ¿verdad? Han quedado postergados, pero aparecen en la segunda o tercera generación. Es complicado, por eso les decía que debemos de ver acá que la herencia genética se va a transmitir por medio de genes, cromosomas y el famoso ADN, que es que todos lo conocemos como una sustancia química, ¿verdad? Que está en nuestro cuerpo, pero que determina, pues esta sustancia química que está en nuestro cuerpo es única para todos los seres humanos, ¿verdad? Es única. Nadie tiene el ADN que tiene otra persona. Así sean gemelos idénticos, así sean trillizos idénticos, no tienen el mismo ADN, ¿verdad? Entonces, este es uno de los grandes, de lo que ha causado gran conmoción en el mundo científico. ¿Cómo fue que apareció esto? Bueno, ¿cuántos genes hay en una célula? Millones de genes. ¿Cuántos genes tiene el ser humano? Trillones de genes. ¿Cuántos cromosomas existen en cada célula?
ahí sí ya podemos diferenciar, podemos decir que que en cada célula van a aparecer 46 cromosomas, o sea, 23 pares. Y en las células sexuales, como les decía anteriormente, vamos a tener 44 cromosomas más los cromosomas sexuales, que en la mujer va a ser XX y que en el hombre va a ser XY. Ahí ya lo podemos definir. Ahora, ¿cómo se presenta el ADN en la célula? Pues hemos visto, y lo vamos a ver tal vez más adelante, sino el próximo sábado, cómo esas son hileras de ADN, ¿verdad? Donde va representado todo el material químico, donde va representado, fíjense bien, por qué es que esto pues, se transmite de una forma en todas las personas, porque lamentablemente acá pueden ir también enfermedades. Además de la información que estamos dando, le estamos enviando al nuevo ser, también podemos transmitir ciertas enfermedades hereditarias o enfermedades que pueden darse, ¿verdad?, en el momento de la concepción, en el momento de engendrar un nuevo ser, que lamentablemente se convierten en súbitas y espontáneas, lo que quiere decir que la ciencia todavía no ha encontrado, ¿verdad?, cómo eliminar esas enfermedades que muchas veces pues se dan en el momento de la unión de las dos células, ¿verdad? En ese momento pues podemos determinar una enfermedad a un ser que tal vez nunca lo vamos a poder resolver. ¿Por qué puede darse? Por el consumo muchas veces de drogas, por la contaminación, por la radiación o por alguna enfermedad que nosotros tengamos. Pero vuelvo a repetir, eso se convierte muchas veces en súbito y espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Que no se puede hacer absolutamente nada. Pues, entonces eso es lo que también debemos de tener bastante cuidado. Como les repito, cuando hablamos de la herencia genética, pues, ¿verdad? Se habla de que la herencia genética ha sido transmitida de generación en generación por años, por siglos. Y de acuerdo a los grupos, esos son los caracteres, pues, esos son los caracteres que nosotros, ¿verdad?, heredamos de nuestros padres. Esos son los caracteres que nosotros transmitimos a nuestros hijos y van a ser los caracteres que ellos van a transmitir a sus hijos, y eso va de generación en generación. En más de alguna oportunidad ustedes han puesto sus estudiantes, o ustedes lo han hecho, pues, del famoso árbol genealógico, de dónde viene de generación en generación, ¿verdad? Imagínense, así, si lo hacemos así de una forma rápida, para que ustedes nacieran necesitaban 2 padres, papá y mamá, 4 bisabuelos, 4 abuelos, perdón, 8 bisabuelos, ¿no? Solo fíjense, desde dónde traemos nosotros ese montón de caracteres, pues, esos que podemos expresarlo. Y les vuelvo a repetir, ¿en dónde se expresan los caracteres? Pues, en los color de los ojos, en la forma de la nariz, la forma de los labios, la forma del pelo, todo nuestro cuerpo está compuesto por genes. Estos genes que componen los famosos que nosotros conocemos como cromosomas, pues. Entonces, al hablar de la herencia genética, podemos decir que cada especie tiene un número de cromosomas específico. En el ser humano son 46 cromosomas. Y si aparecen más cromosomas o faltan cromosomas, pueden haber problemas irreversibles, o sea que no tienen remedio, ¿verdad? Hay algunos que no dañan tanto, como por ejemplo, ¿verdad?, cuando el cromosoma del par 17 que nos da el pigmento de nuestra piel, por ejemplo, algunos morenitos, otros blanquitos, ¿verdad? Hay en el par 17 donde está ese gen que da
el pigmento de nuestra piel, pues no funciona. Las personas aparecen, ¿verdad?, sin un pigmento definido, que en el mundo científico se le conoce como albinismo y comúnmente se les conoce como hijos del sol. Algunas características de ellos es que no pueden ver casi el sol, pero su sistema funciona normalmente. Se pueden reproducir, no hay ningún problema, pero cuando aparece una trisomía, por ejemplo, si apareciera una trisomía en el par 21, trisomía quiere decir que hay 3 cromosomas, aparece lo que comúnmente conocemos como síndrome de Down, que comúnmente se le llama mongolismo. Ellos tienen un problema de adaptación. Los científicos han descubierto, tienen exactamente el mismo grado de inteligencia que todos los seres humanos, pero tienen un cierto problema de adaptación, ¿verdad? Como que su adaptación es un poquito más lenta que la que supuestamente tenemos, ¿verdad?, entre comillas, las personas pues que no tenemos ese problema de trisomía. Y así podemos hablar de muchos problemas, los cuales puede tener ciertos problemas al momento, ¿verdad?, de transmitir esa herencia genética. ¿Cuándo se transmite la herencia genética? La herencia genética se transmite en el momento de la unión del espermatozoides y el óvulo, ¿verdad? Recuérdense, el hombre es capaz, ¿verdad?, en una eyaculación, pues, de mandar cerca de 50,000, 100,000, 200,000 espermatozoides. Y solo uno de esos espermatozoides va a alcanzar un óvulo, que cuando la mujer está ovulando es capaz de ovular entre 5, 10, si mucho 15 óvulos, ¿no? A diferencia pues de lo que es capaz de producir el hombre, ¿no? Pero solo un espermatozoide posiblemente llegue a crear lo que nosotros vamos a conocer como herencia en este momento acá, cuando logra alcanzar ese óvulo, ¿no? Cuando lo logra alcanzar, normalmente, recuérdense que hay veces que ese óvulo es alcanzado por 2 espermatozoides y vamos a tener lo que comúnmente conocemos como gemelos idénticos. O puede darse que 2 espermatozoides sean alcanzados por 2 óvulos diferentes, ¿verdad? Y vamos a tener 2 gemelos no idénticos, ¿verdad? 2 gemelos no idénticos, en la mayoría de casos hembra y varón, aunque aquí también se da en muchos casos en los gemelos idénticos hembra y varón, pero la mayoría de veces o son hembras o son varones los idénticos. En ese momento se están transmitiendo, en este momento que espermatozoides fue capaz de entrar al óvulo, se están transmitiendo todos los caracteres, ¿verdad?, que vamos a heredar, tanto la mamá como el papá. Acá viene lo que nosotros conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Los dominantes son los que nosotros vamos a expresar, pues, en nuestra fisionomía. Ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Vean las manos y van a ver ustedes si las manos se parecen a las de su mamá, a las de su papá. Vean la estructura, pues, de ustedes, la fisionomía, podríamos decir, de ustedes, y van a ver de quién más tienen ustedes genes o caracteres. ¿Quién fue el que dominó? Lo que quiere decir que dentro de ustedes también están los genes recesivos que van a aparecer en un momento determinado, ya sea en los hijos o en los nietos, ¿no? Y ahí estamos transmitiendo precisamente la herencia genética. Vuelvo a repetir,
un tema de mucha controversia, un tema de mucho auge, pues durante la ciencia, durante los científicos hicieron, ¿verdad? Grandes estudios hasta que llegó pues este monje austriaco Gregorio Mendel, que en un momento determinado, ¿verdad? Estudió lo que era la herencia biológica, acompañado pues de un vasto conocimiento y expresar cómo es que se transmite esta herencia biológica. Y logró descubrir que la herencia biológica se transmitía por medio de estos tres factores importantes. Los genes, que determinaban la fisionomía interior, que le llamó fenotipo. Yo puedo decir, ella es de ojos azules, él es de cabello negro, él es de piel morena, clara, y estoy haciendo alusión a su fenotipo, que serían los genes que dominaron, ¿eh? Pero también existe el genotipo, que son los caracteres que quedaron recesivos, que están internos, que no los podemos ver. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que tienen los seres humanos es hereditario. Todo es hereditario. De esa manera podemos expresar, podemos decir que todo ser humano tiene 46 cromosomas, que es el número de cromosomas de la especie humana. No así, por ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, las especies como los perros tienen otro número de cromosomas, los gatos tienen otro número de cromosomas, los gorilas tienen otro número de cromosomas, los caballos tienen otro número de cromosomas. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos el mismo número de cromosomas, compañeros? Vamos a ver. Me imagino que los animales pudiesen hacer lo mismo que nosotros los humanos podemos hacer, porque si tuviéramos digamos que si la especie, todas las especies tuvieran los 46 cromosomas en las células, pudiésemos hacer lo mismo todos, literalmente animales, pero en las plantas no se puede. Exacto, Lau, así es, muy bien explicado, ¿verdad? Si las especies todos tuviéramos el mismo número de cromosomas, bien, el mismo número de cromosomas, ¿verdad? Solo existiría una especie, ¿verdad? Solo existiría una especie. Pero ahí podemos ver la grandeza de Dios, ¿verdad? Que dejó un número específico de cromosomas a cada uno de los seres humanos. Y por eso ustedes se han dado cuenta, ha venido el hombre, ¿verdad? Ha venido el hombre, pues, en su intento de alcanzar más sabiduría, y ha hecho clonaciones, ¿verdad? Ha hecho clonaciones. Incluso por ahí le llaman vientres en alquiler, ¿verdad? Cuando una persona pues, no puede tener hijos, ¿verdad? Alquilan un vientre, ¿verdad? Pero eso no es más que unir, pues, los óvulos fuera de un vientre que no es el de una, ¿cómo les dijera? La que no pertenece, pues, a la madre, sino que lo pueden hacer fuera de otro vientre, que sería una parte, pues, de la clonación. El hombre no solo lo ha hecho en el ser humano, también lo ha hecho en los animales, y en la mayoría de casos ha funcionado. ¿Por qué, verdad? Porque el interés del hombre ha sido clonar al mismo hombre, pero evitando todas las enfermedades que el hombre adquiere, ¿verdad? O todos los cambios químicos, físicos y biológicos que el hombre obtiene, como la oxidación. Con el tiempo de los años, por ejemplo, la fisionomía del hombre va cambiando, lo que comúnmente se le llama oxidación, y otros le llaman vejez, pues van apareciendo, ¿verdad? Es porque prácticamente ha ido desapareciendo, ya vimos eso, van muriendo las células y ya nuestro cuerpo no es capaz de hacer esa reproducción como cuando éramos jóvenes. Pero existe también el mismo caso, ¿verdad? Va disminuyendo la producción de los genes, sino digamos de los
famosos cromosomas, pues. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta nosotros. Miren, por ejemplo, todo lo que son las frutas, todo lo que son verduras, también han cambiado su número de cromosomas. O si no, observemos lo que están haciendo con el famoso maíz, ¿verdad? Ustedes con el maíz, que le están, para que la producción sea exagerada, que la producción ya no se vaya solo a la que la mata tenga una o dos frutos. Están, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Clonando, están modificando el ADN del maíz, y así ha ocurrido con muchas otras plantas, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, observamos nosotros que ustedes en su casa pueden tener un palo de aguacate. ¿Qué hicieron? Modificaron, ¿verdad? Modificaron la genética de esos árboles, que antes eran árboles y los convirtieron en arbustos. Ustedes observan los mandarinales, que muchos les dicen son injertos. No, es estar modificando la información genética, pues. Entonces puede darse, ¿verdad? Puede darse que en un momento determinado está existiendo exactamente con los seres humanos. No vayan a creer ustedes que aquella película del Soldado Universal, eso es únicamente una película, no. Eso es dar una idea, dar un tip, pues, de lo que está ocurriendo con la ciencia, ¿verdad? Que en un momento determinado, ustedes se dan cuenta, en un momento determinado, pues ahí estaban haciendo una como clonación. Y si ustedes han visto esa película, como que se les salió de lo que ellos tenían programado. ¿Y qué ocurrió? Pues, ¿verdad? Dar una idea de lo que el ser humano, pues, el científico ha estado descubriendo, porque un proceso, pues, ustedes saben, un proceso, pues, ¿de dónde venimos? Pues, ¿de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Hay muchas teorías, lo hemos hablado, pero en el transcurso de eso, que nacemos, crecemos, nos reproducimos, pues, y entregamos cuentas, hay un proceso. Y ese proceso ha tenido como inconforme el científico saber que no lo ha podido descubrir, pero sí ha modificado todo lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Y dice que la herencia genética desde sus principios hasta ahora ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado, ha ido cambiando, lo que quiere decir que en un momento determinado, de acuerdo a lo que tenemos prescrito, en un momento determinado pueden haber cambios para la humanidad. Esos cambios que posiblemente sean de gran ayuda para la humanidad, o pueden ser algunos cambios catastróficos, donde puede hacer que el ser humano ya no se pueda reproducir, de acuerdo a la radiación que se está viviendo, a los rayos ultravioleta, a la contaminación. Pareciera que todo esto no tiene que ver en lo que es la herencia genética, ¿verdad? Pareciera, pero sí, ustedes, ¿verdad? Tiene mucho que ver, ¿verdad? En países desarrollados, por ejemplo, en países desarrollados, ustedes han visto que cuando una persona, pues, va a contraer matrimonio con su pareja, lo primero que exigen es un certificado médico, ¿verdad? En Guatemala, no, pues, en Guatemala, se casaron, pues, y ahí, se fueron, comenzaron a hacer su familia, pero dentro de esa familia después pueden venir problemas que nunca se dieron cuenta, y tal vez ellos nunca se dieron cuenta, como una de esas, que la mujer puede tener una enfermedad que nunca se dio cuenta, el hombre puede padecer de una enfermedad que nunca se dio cuenta. ¿Por qué? Porque fue heredada por los padres, ¿verdad? Y puede llegar al caso que no van a poderse reproducir, o sea, no van a poder tener hijos. Y en muchos casos también eso mismo, ¿verdad? Por medio de la herencia genética, se embaraza la señora y produce aborto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que la herencia, que la genética dentro de esa parte no era la correcta. Pues es que hay que ponerle mucha atención. Yo ahí en la plataforma les dejé para que ustedes lean. Yo acá únicamente les estoy dando ciertas remembranzas, ¿verdad? De lo que es la herencia genética. Con la herencia genética no debemos de jugar. Hay muchas veces, por ejemplo, hay muchas veces, si ustedes pueden leerlo en los textos,
¿verdad? Incluso hasta en la Biblia recomiendan que no debemos de casarnos con familiares, ¿verdad? En primero, segundo, ni tercer grado. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que los genes y cromosomas sean exactamente los mismos, que no vaya a haber una compatibilidad. Se han dado casos donde las personas se casan siendo primos y no pasa nada. Pero hay otros casos donde se casan, nacen los hijos, no hay ningún problema. Pero el problema comienza en la segunda y tercera generación. Entonces, las generaciones de la genética es importante que las conozcamos, y más que las conozcamos, que las apliquemos y que las respetemos. Pues existe la primera generación, que serían nuestros hijos. La segunda generación, que serían sus nietos. La tercera generación, que serían sus bisnietos. Hablar de hijos, estamos hablando, ¿verdad? Que acá podemos decir nosotros, vamos a borrar acá. Hablar de hijos, estamos hablando que acá están los primos, que pueden ser paternos, que acá están los primos, que pueden ser maternos, y que específicamente es la misma generación. Específicamente es la misma generación, ¿eh? Para nosotros sería la primera generación, pero luego de eso viene, para nosotros que estamos acá, la segunda generación. Y para ellos va a ser la primera generación. Pero ahí se están transmitiendo lo que son los caracteres. Por eso es importante que pongan atención a lo que es la herencia genética. Cualquiera puede decir, es que la herencia genética es la transmisión de caracteres, ¿verdad? Hereditarios de padres a hijos y así sucesivamente. Pues no, también es que hay que conocer los problemas aleatorios, ¿verdad? Que pueden causar ciertos inconvenientes acá con nuestros hijos y en relación a lo que ellos los cubren. Pues muy importante, es de suma importancia no solo decir que los caracteres externos, o sea, el fenotipo que yo tengo, es la expresión de mis padres, no. Debo de conocer también internamente el famoso genotipo. Por ejemplo, puede darse que en un momento determinado, pues el papá nunca supo pues que tenía algún problema, como por ejemplo la sífilis. Transmitió esos espermatozoides, nació el niño, creció el niño, pero después cuando él quiere tener sus hijos, viene el problema. Y en muchos de los casos va y le dicen que es estéril. Vean de dónde comenzó el problema. Y cómo pasó un tiempo, pues, de esa la herencia y no hubo ningún problema hasta que apareció. Entonces, es tan importante, compañeros y compañeras, conocer que la herencia genética se transmite por medio de genes, cromosomas y ADN, que los genes son lo que dan la estructura del fenotipo, todo lo que podemos ver, que los cromosomas se determinan en pares, que tenemos 46 cromosomas, Son 23 pares. 23 pares, 22 pares, más los cromosomas sexuales, que ya les dije. ¿Cuáles les dije que era en la mujer?
En la mujer dijo que eran XY y en los XX y en los hombres XY. Exacto, exacto, así es. Pero además de conocer todo eso, compañeros, que el ADN es único en cada ser humano, ¿verdad? El ADN mío no lo puede tener ninguna otra persona, ¿verdad? Y eso lo manifiesto en mi huella digital, en mi cabello, ¿verdad? En algún trocito, pedacito de carne, ahí va, ¿verdad? Pero que también en un momento determinado puede producir algo súbito y espontáneo. Al decirle súbito, quiere decir que es irreversible, ¿verdad? Que no se puede hacer absolutamente nada. Pero además de eso, es importante conocer también los problemas que podemos tener respecto a lo que es la genética, ¿no? Respecto a lo que es la genética. El científico ha jugado mucho con la genética, el hombre ha jugado mucho con la genética, ¿verdad? Ustedes pueden observarlo. Han hecho cruces pues, de razas, por ejemplo, ¿verdad? Han hecho cruces de razas que nosotros les conocemos como híbridos, por ejemplo. Pueden darse cuenta ustedes cuando un americano de ojos azules pues se casa con con otro americano, pero de otra raza. Ellos tienen distinguidas las dos razas, los negros y los blancos. A ellos se les llama híbridos, ¿verdad? Porque nacen de dos razas diferentes puras, ¿verdad? A ellos así se les llama híbridos. Se les llama híbridos cuando los seres son de otras razas. O miren ustedes, por ejemplo, lo que hizo el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, vio que el asno era muy fuerte, ¿verdad? Era muy fuerte, pero era muy lento y muy chiquito. ¿Qué hizo? Unió al asno con la yegua, ¿verdad? Unió al asno con la yegua para aprovechar la fuerza del asno, la ligereza de la yegua y el porte de la yegua. ¿Y qué obtuvo? Lo que nosotros conocemos como mula. ¿Y me podrán preguntar, pero cuál es la diferencia de la mula? Que la mula es un ser estéril, no puede reproducirse. Y así podemos hablar de mucha genética, podemos hablar de muchos seres, pues que el hombre los ha hecho, ha ocupado cierta parte de ellos, pero ha traído consigo algunos problemas, como el caso que le estoy diciendo, cuando el hombre se le ocurrió unir al asno con la yegua, ¿verdad? Y ahí obtuvo lo que nosotros conocemos como la famosa mula estéril, ¿verdad? Entonces se han dado muchos casos, por ejemplo, vuelvo a repetir, que incluso en el caso de los seres humanos también existe lo que nosotros conocemos como seres estériles, ¿verdad? ¿Ha habido algún problema dentro de la genética? Este es un tema extenso, yo les dejo ahí a ustedes el material para que ustedes lo lean y el próximo día de clase vamos a expresárselo ya con imágenes para que ustedes lo puedan ver con dibujos ahí, que puedan expresarlo y vayan dándose cuenta ustedes, ¿verdad? ¿Por qué es importante pues, el criterio de la genética? No es únicamente de hablarlo, no, es de expresarlo, pues, es de manifestarlo, pero también es de estudiarlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Hemos encontrado en algunos casos, ¿verdad? Casos de mutantes, o sea, mutaciones, ¿no? ¿Y por qué se da una mutación? Pues regularmente es por la información genética, ¿no? Que es un caso espontáneo y que se le ha salido de control, ¿verdad? En los científicos, por ejemplo, podríamos hablar cuando ustedes estaban pequeñitos y oían hablar del famoso chupacabras, ¿verdad? Ese fue algo que se salió de control, ¿no? Y en algunos países ustedes saben que tienen lugares reservados donde nadie puede entrar porque se hacen experimentos de ese tipo, pues, ¿verdad? Muy bien, feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Seguimos en este tema el próximo sábado, pero necesito, por favor, que ustedes lo lean para que puedan hacer sus aportes el próximo sábado. Feliz fin de semana.